Bien, empezamos la clase de hoy. Voy a presentar mi pantalla. Y ahí se ve bien, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, entonces iniciamos. Hoy vamos a estudiar el tema de la herencia en Java. No es que vamos a recibir plata, ¿verdad? Es un concepto de la programación orientada a objetos. Lastimosamente, ¿verdad? Pero por ahí va la mano. Eh, Como les dije, en esta lección vamos a estudiar el tema de herencia. Una de las formas que entendemos la herencia son las características que se mantienen de generación en generación en una familia. Por ejemplo, los abuelos tenían cabello rubio y uno de los hijos hereda esa característica. A su vez, voy a conectar mi lápiz. Y a su vez, el hijo tiene nuevamente un hijo y este hereda también el cabello rubio. Por otro lado, los mismos abuelos pudieron haber tenido una hija con cabello castaño, por ejemplo, ¿verdad? Acá como la señorita que tiene un cabello castaño. Y otra característica que es lacio y los nietos pueden heredar también esta misma característica. Ojos claros incluso también. Los ojos, hasta la forma de caminar a veces se hereda. Inclusive el molde, ¿no? El mimo leito molde, dice la gente, ¿verdad? Hasta eso inclusive se hereda, ¿verdad? Eso más bien para conceptualizar lo que es la herencia. Y en la programación orientada a objetos, que es el concepto que nos interesa, la herencia es exactamente igual. Se define una jerarquía de clases que nos permitirán heredar características entre clases padre y clases hijas. Vamos a ver a continuación algunas características particulares de Java en el tema de herencia. Como ya les dije, la herencia es uno de los conceptos más importantes en la programación orientada a objetos. Y vamos a mencionar algunas de las razones más importantes por las cuales vamos a aplicar este concepto en el diseño de nuestras clases. La herencia nos permitirá representar características o comportamiento en común entre clases, permitiendo definir en la clase padre los atributos o métodos que sean comunes a las clases hijas, las cuales van a heredar estos atributos o métodos definidos en la clase padre. ¿Y qué se logra con eso? Con eso se logra evitar la duplicación innecesaria de código entre clase padre y las clases hijas.
porque ahí cumplimos con la reutilización de código, que es uno de los principales objetivos de la programación orientada a objetos igualmente. Si aplicamos el concepto de herencia, podemos modelar de una manera más sencilla sistemas del mundo real. Si ya la definición de objetos es una característica eh, de gran aporte, diseñar una jerarquía de clases nos facilitará aún más el modelado de las clases. Y vamos a ver un ejemplo de herencia en Java. Podemos observar aquí una clase llamada persona, la cual, como cualquier persona, tiene muchas características, pero nos vamos a enfocar en unas cuantas porque si no, no terminamos el ejercicio nunca, ¿verdad? Una persona tiene nombre, por supuesto, tiene un género, tiene una edad y una dirección, básicamente, ¿verdad? Eh, Vamos a capturar estas características en cada uno de los atributos que corresponden en la clase de Java. Puede tener mucho más, pero nos vamos a enfocar en estos solamente para ejemplificar, ¿verdad? Por otro lado, si estamos, ustedes conocen lo que es diagrama de clases, ya llegaron a ver eso. Hasta diagrama de flujo pudimos dar, pero ese no. Diagrama de flujo, los cajoncitos, eso para tomar decisiones, sí, no y todo eso, ¿verdad? Así mismo. Ese es el diagrama de flujo, exactamente. Bueno, y necesariamente para estudiar Java eh, tienen que entender cómo leer un diagrama de clases. No es absolutamente complicado para nada. Eh, es muy sencillo de leer. Inclusive nosotros implícitamente ya estamos haciendo diagrama de clase a medida que hacemos los ejercicios. Faltaba definirle nomás, faltaba ponerle nombre nomás a lo que estábamos haciendo. Entonces ustedes pueden buscar luego esta información. ¿Qué es un diagrama de clases? Bueno, entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, si estamos tratando de modelar un sistema de ventas, podríamos tener algunas variantes de una persona en nuestro sistema. Por ejemplo, la clase de empleado, que aparte de ser una persona, también es empleado de la empresa. Y aparte de eso, eh, tenemos una clase cliente, que lógicamente, aparte de ser persona, eh, viene a ser también cliente, ¿verdad? Pero, a diferencia de una simple persona, un empleado tiene sueldo y su actividad puede definir qué tipo de empleado es, si es vendedor, gerente. Sin embargo, no vamos a ir a esos detalles, ¿verdad? La idea acá es ejemplificar el concepto y que entiendan el concepto. Yo creo que con esto van a entender eh, muy bien lo que estoy tratando de explicarles. Eh, Vamos a dejar el ejemplo de herencia solo hasta la relación de persona y empleado. Un empleado también tiene un identificador, el cual debe ser único para cada empleado. Y la clase empleado
Esta sería la clase. Se llama diagrama de clase porque estamos viendo acá clase. Esta es la clase persona. Esta es la clase empleado. Esta es la clase clientes. Eh, y estas clases tienen sus atributos propios y sus métodos propios también. Por otro lado, podemos tener un cliente que se registra en nuestro sistema de ventas. Este sería un inicio de un sistema de venta, ¿verdad? Vamos a crear una clase persona, vamos a crear una clase empleado que va a extender de la clase persona. Esto quiere decir extender. Y vamos a tener otra clase cliente que va a extender también de la clase persona. Y podemos tener un cliente que se registra en el sistema de ventas. Y este cliente puede tener como atributos un identificador generado de una manera muy particular para él. También podemos tener una fecha de registro y también podemos indicar si es un cliente especial o VIP, como se dice, ¿verdad? Por ejemplo, grandes proveedores o grandes compradores. Por ejemplificar nada más, ¿verdad? Eh, y para estos casos, entonces, asignamos las variables descritas en la clase cliente, así como sus métodos respectivos. En este ejemplo no estamos indicando cómo llegamos al diseño de estas clases. Sin embargo, el proceso general es identificar los actores u objetos, entidades que generalmente serán nuestras clases, que interactúan en nuestro sistema. Y a partir de las necesidades de nuestro sistema podemos ir anotando cuáles son sus características, que son los atributos, ¿verdad? Y cuáles van a ser sus funcionalidades, que son los métodos que debe tener cada entidad que registremos. Una vez que se ha encontrado ya estas entidades con sus atributos y métodos, vemos si existe características o funcionalidad en común. Y ahí es precisamente como llegamos a este tipo de diseño. Podemos observar que la clase persona, que es la clase padre, y que las clases empleado y cliente extienden de la clase persona, es decir, heredan las características de la clase persona. Esto permite que no tengamos que repetir el código ya definido en la clase persona y una vez que creamos un objeto de tipo empleado, cliente, en automático ya va a tener las características de la clase persona, ¿verdad? Porque medio argel es guardar para el empleado eh, el nombre y después ese empleado es también cliente y volver a guardar el nombre, ¿verdad? Y eso no es correcto, no es práctico, no es funcional. Y cuando es un sistema grande, eso colapsa. Y ahora ya no hay, bueno, no existen los sistemitas. Todos los sistemas son sistemas. No importa si va a tener 10, 20, 30, 100 registros. Pero no creo que haya un sistema que tenga menos de 100 registros en forma, qué sé yo, mensual. Cualquiera que tenga RUC y vende algo y tiene factura, sí o sí, usa por lo menos 5 facturas al mes. Si vende, en el peor de los casos, 5 veces nomás. ¿Verdad? Entonces, los sistemas crecen y si no están bien diseñados, eso va a llegar a colapsar en algún momento. Bueno, hay un siguiente ejemplo donde vamos a ver algo más visual sobre esto. En esta lámina podemos observar que del lado izquierdo la definición
de dos clases con herencia. Esta es una forma en que podemos imaginar visualmente lo que ocurre con la definición de clases una vez que manejamos el concepto de herencia. Eh, lo que visualizamos es que la clase persona tiene atributos privados y varios, ¿dónde fue mi lápiz? Y varios atributos, varios métodos eh, públicos. Los atributos privados no se heredan, al igual que los métodos privados. Es decir, mientras usemos el modificador de acceso private, no se va a heredar el atributo o método que esté marcado con ese identificador, con ese modificador de acceso, hablando más técnicamente. Pero el modificador public sí se hereda. Pero más adelante mencionaremos lo que sucede con los modificadores del tipo package y protected. eh, Como observamos acá en la figura, muestra la definición completa de la clase empleado, la cual al heredar de la clase persona, hereda las características que no son privadas. Es decir, no hereda a los atributos que ya se definieron como private, pero sí hereda los métodos definidos como públicos. Esto permite que cuando creemos un objeto del tipo empleado, como el que está descrito acá de este lado a la derecha de la lámina, eh, podemos observar que este objeto de tipo empleado tiene acceso tanto a los métodos heredados de la clase persona, así como a los métodos definidos en la misma clase empleado. Debemos notar también que se puede heredar ya sea atributos o métodos. Lo que restringe eso es el modificador de acceso, ya sea private o public. No sé si recuerdan que habíamos visto que tenemos 4 modificadores de acceso en total. Tenemos el private, tenemos el public, tenemos protected y tenemos el default o package. En resumen, cuando visualicemos una clase que hereda de otra, podemos imaginarnos a esta clase como el conjunto de sus propios atributos y métodos, así como la suma de los atributos o métodos heredables de la clase o clases padre, ya que puede recibir herencia de una clase padre o puede recibir de una clase abuelo, es decir, una clase padre de su propia clase padre y así, ¿verdad? Y para no confundirles tanto, vamos a llegar hasta abuelo nomás, si no se arma un zarambilla acá, ¿verdad? Al menos con el concepto que me imagino es bastante nuevo para ustedes. Em, para definir la herencia en Java, basta con utilizar la palabra extends, así como vimos en el diagrama de clases. Em, Basta con utilizar la palabra extends en la definición de la clase Java e indicar el nombre de la clase padre. Y acá tenemos un ejemplo, ahora tenemos una clase persona que va a tener sus propios atributos y métodos, y clase empleado es una nueva clase que va a heredar de persona y entonces va a tener los atributos propios de empleado y además los atributos propios de persona, así como sus métodos. ¿Y acá qué pasa? Acá se vuelve a crear una nueva clase que se llama gerente. Supongamos que tengamos una empresa
un poquito grande, ¿verdad? Que tenga varias sucursales. Entonces yo quiero guardar a los gerentes que también son empleados, pero son un tipo especial de empleado, ¿verdad? El gerente tiene ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones. Entonces quiero tener aparte esa información. Y supónganse que los gerentes son personas que de repente van a seguir siendo empleados de la empresa, pero no toda la vida van a ser gerente, por ejemplo. Pueden empezar eh, hoy y dentro de 6 meses, Ceausescu, ¿no? Entonces se crea una clase gerente que va a heredar nuevamente de empleado todos los atributos de empleado. Este a su vez hereda todos los atributos de persona y los atributos de gerente, los atributos propios de gerente pueden ser, por ejemplo, fecha de asunción al cargo, fecha de salida, no sé, ese tipo de cosas. Sucursal, si se le traslada de una sucursal a otra, en síntesis, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas se puede ir modelando y son situaciones que se dan en la realidad. Otra cosa que hay que aclarar es que en Java la herencia es simple. Eso eh, no quiere decir que sea fácil. Simple quiere decir que solo podemos heredar una clase a la vez. Puede haber una jerarquía de clases como acá, ¿verdad? Tenemos esta jerarquía así. Este sería el hijo, padre y abuelo. Puede haber una jerarquía de clases hacia arriba, por ejemplo, clase abuelo, clase padre y clase hija. Pero una clase no puede heredar, por decir, una clase padre y una clase madre. O sea, no puede heredar de dos clases al mismo tiempo, únicamente por jerarquía de clases. Eso es importante también que, que se entienda. Bien. A ver si tengo un ejemplo acá. No, no tengo, pero eh, esto así se puede hacer, pero por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Crear la clase gerente, o me piden crear la clase gerente, y lo hago de esta manera. Esto no se puede hacer, está mal. No se puede extender de dos clases al mismo tiempo. Esto sí se puede hacer. Esto no se puede hacer, pero si se necesita se puede hacer, pero utilizando la jerarquía de clases. Es decir, primero creamos la clase empleado que va a heredar de persona y después creamos la clase gerente que va a heredar de empleado. Entonces ahí vamos a tener una jerarquía de clases. Hay que recordar también que todas las clases en Java heredan de la clase object de manera indirecta o directa. En el caso eh, persona, por ejemplo, no está indicando que hereda de alguna clase, es decir, no usa extends en la definición de su clase. Acá no le ponemos extend nosotros. Eh, pero se entiende que en automático hereda de la clase object. Por eso podemos usar los métodos get, set, toString y todo eso, porque esos están en la clase object. Pero las clases empleado y gerente, debido a que extienden de otras clases, heredarán los métodos de la clase object de manera indirecta.
Pero todas las clases en Java, de una manera u otra, heredan las características de la clase Object. Eh, la clase Object es la clase core o base de Java y y pertenece al paquete que se llama java.lang. El paquete que... Esa cosa no es importante recordarse, pero si van a certificar, por ejemplo, si alguna vez van a ir por los exámenes de certificación, tienen que conocer todas estas características. Ya en una clase más adelante vamos a ver qué son los paquetes. Por ahora vamos a ir definiendo los conceptos de a poquito para no eh, cargarles con tanta terminología y concepto nuevo. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Si aplicamos el concepto de herencia, la clase eh, hija o subclase para acceder a los atributos, métodos o constructores permitidos de la clase padre solo con utilizar la palabra super. Acá. Acá nosotros tenemos una clase persona. Tenemos una clase persona que tiene un atributo que es nombre. Creamos otra clase que extiende de persona y podemos acceder ya al atributo de persona nombre anteponiendo esta palabra reservada super. Vamos a ver enseguida un ejemplo para que quede más claro el concepto. Y super debe ser la primera línea. O sea, acá lo que yo le estoy diciendo es tráeme los atributos de la clase padre y acá le puedo poner nombre, apellido, edad, dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso sirve super. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo es aprovechar el código heredado y aprovechar, por ejemplo, para iniciar un objeto del tipo empleado, ya de una vez, ¿verdad? Entonces, si Juan no existe como persona, directamente ya con esto yo voy a crear a la persona y al empleado Juan, de una vez. No voy a estar eh, duplicando código para que haga, para que cree al empleado y para que cree a la persona también, ¿verdad? Eh, Esto es muy común utilizarlo dentro del constructor para llamar del constructor de la clase hija al constructor de la clase padre. El constructor de la clase hija solo va a realizar el trabajo correspondiente a la clase hija, como puede ser la asignación de atributos, pero no va a realizar el trabajo que ya realiza el constructor de la clase padre, si es posible utilizarlo. Y para utilizarlo se se usa la palabra reservada super. Y de hecho la palabra this se puede utilizar de manera idéntica, pero para llamar a un constructor de la misma clase. Y la palabra super para llamar a los constructores de la clase padre. Hay que tener mucho cuidado. Super no solo permite llamar constructores de la clase padre, sino cualquier atributo, método o constructor heredable de la clase padre. En el ejemplo podemos observar que utilizamos la palabra super para mandar llamar al constructor de la clase padre desde la clase hija. Acá está el constructor que recibe un argumento del tipo string. Acá yo le estoy llamando al poner super, abriendo paréntesis y poniendo los atributos acá. Ya le estoy llamando al constructor, a este constructor. Acá estoy haciendo esta llamada a ese constructor.
En esta lámina podemos observar un ejemplo para el uso del método toString. El método toString, como ya habíamos hecho anteriormente, se utiliza para mostrar el estado de un objeto, es decir, los valores de los atributos en cierto momento del tiempo de vida del objeto. Para eso se usaba toString. Eso sí recuerdan. Y el método toString, como recién les dije, es un método heredado de la clase Object. El método toString está en la clase Object, que es la clase padre de cualquier clase creada en Java. Es decir, es la clase padre de todas las clases Java, ya sea de manera explícita o implícita, como expliqué recién, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la clase empleado, la clase Object sería la clase abuela de la clase empleado debido a que se definió de manera explícita la clase persona como su clase padre, y debido a que la clase padre no indicó que extiende de alguna clase, entonces se entiende que su clase padre es la clase Object. De esta manera, la clase empleado también recibe los métodos y atributos que llegasen a heredar de la clase Object. Acá no está, pero automáticamente el compilador de Java le agrega esto. Entonces, esta sería la clase padre de todas las clases en Java. Y no hace falta declarar acá. Y se puede declarar también sin problema, no está mal, pero no hace falta hacer eso. Acá al crear esta clase, automáticamente el compilador ya entiende que hereda todos los atributos y métodos de la clase Object. Y uno de los atributos de la clase Object es el método toString, que como ya dijimos lo que hace es imprimir el estado de un objeto en un momento dado, de acuerdo a algún parámetro que le pasemos o en el momento que usemos para imprimir. Entonces acá hereda directamente de la clase Object. Y como la clase empleado es una clase hija de persona, hereda en forma indirecta la clase Object, porque está acá dentro de la clase persona. Eso es lo que sucede. Para indicar que un método pertenece a una clase padre o de nivel superiores, como la clase Object, entonces debemos agregar la anotación esta, @override. Eso quiere decir que estamos sobreescribiendo el comportamiento de un método de la clase padre o clases superiores. Ahora, este método toString nos sirve, según hemos comentado, para convertir el estado de un objeto a una cadena. Es decir, imprimir la información, en otras palabras. Pero para el caso que estamos mostrando, la clase persona tiene su método toString. Y lo ideal es que reutilicemos este código para completar el método toString de empleado. Ya que si combinamos el método toString de la clase persona con el de la clase empleado, entonces podemos mostrar el estado de todos los atributos de la clase empleado y de su clase padre, que es persona, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso?
Y como observamos acá en el código, lo que hacemos es utilizar la palabra super. Como les dije, ¿verdad? Super se utiliza para llamar a los constructores, a los atributos y a los métodos. Acá se está usando para llamar al método toString de la clase padre. Esto está llamando a este método. Y lo que hacemos es eh, crear un método toString propio de empleado, sobreescribiendo, indicándole con esta sintaxis @override, y le decimos que aparte de los datos de empleado que yo tengo acá, también me muestre los datos de persona que heredo de la clase persona, ¿verdad? Del método toString que está dentro de la clase persona. Y debido a que toString es un método público redefinido, sobrescrito en la clase persona, entonces podemos acceder a este método de la clase padre por medio de la palabra super. Y el operador punto y el nombre del método al que deseamos acceder. No es solamente aplicable esto a toString, es a cualquier método de la clase padre. Eh, Eso nos va a regresar una cadena con el estado de objeto persona, y lo único que queda es concatenar el valor que aún no hemos colocado de la clase empleado. Para eso se concatena empleado y los valores de la variable, sueldo o su ID o lo que queramos poner del empleado, ¿verdad? Y ahí sí ya podemos regresar una cadena completa. El return acá, eso es lo que hace, regresa una cadena completa para que el método toString de la clase empleado pueda mostrar tanto su propio estado como el estado de cada atributo de su clase padre, que es persona. Y esto vamos a poner en práctica en el ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Sí. en la parte de ese ejemplo último que mostraste, había una parte que decía override. Ese que, no sé si no entendí bien en qué es su función. Este. Sí, ese. Override lo que hace es, em, como todas las clases en Java extienden de la clase object, o sea, está implícitamente ahí esta superclase. Esta sería una superclase que tiene este método adentro. Por eso podemos usar. ¿Y qué es lo que hace este método? Nos imprime una cadena, como se ve acá, de los datos de nuestro objeto. Como nosotros vamos a, como nosotros vamos a utilizar este método toString, que es un método heredado de object, tenemos que ponerle esta palabra @override para indicarle al programa que vamos a sobreescribir el método. Entonces, por eso se escribe override. Esto no va a funcionar si no tiene la palabra override antes del método toString, porque el método toString es propio de object, está heredado, y nosotros vamos a usar ese método para el propósito que nosotros queremos, ¿verdad? En este caso es imprimir los datos del objeto. Y lo mismo pasa en la clase empleado, que es una clase heredada de la clase persona, y queremos crearle también su método toString, y hereda indirectamente, porque es
hijo de persona hereda también el método toString de la clase object. Entonces, por eso yo puedo crear un propio método toString para empleado. Y para ello, como voy a sobreescribir otra vez el método, entonces le agrego el override, toda esta sintaxis, y lo que acá le digo es que lo que devuelva al método toString de mi clase padre me concatene con los propios datos de mi clase empleado. No sé si ahí te quedó más claro. Sí, mucho mejor, profe. Gracias. Excelente. ¿Alguien más quiere preguntar algo después para pasar al ejercicio? Es importante que hagan este tipo de preguntas y sáquense la duda. Nunca tengan miedo ni vergüenza de preguntar. Bueno. Y para comprender mejor todo este concepto, vamos a nuestro IDE de NetBeans para crear un nuevo proyecto. Esto ya saben cómo hacer. El nombre del proyecto le vamos a poner herencia. Desmarcamos la opción para que nos cree una clase main y damos clic en finalizar. Vamos a crear un new Java class, que es persona nuevamente, ¿verdad? Recordemos que las clases de dominio persona, por ejemplo, es una clase de dominio, porque es una representación real de la realidad, ¿verdad? Entonces, esa clase de dominio ponemos en el paquete domain. Damos clic en finalizar y eliminar estos comentarios. Y vamos a agregar los siguientes atributos. Entonces vamos a mirar nuevamente nuestro diagrama de clases que tenemos acá. Y vamos a ver qué tenemos que agregar. Dice que tenemos que agregar el nombre, tenemos que agregar género, tenemos que agregar edad y tenemos que agregar dirección. Entonces vamos a agregar eso a nuestro ejemplo. Y nosotros estábamos acostumbrados en crear así private string nombre, por ejemplo, ¿verdad? Sí, así hacíamos, ¿verdad? Y para acceder a estos atributos usábamos los métodos get y set para modificar. Cuando vamos a hacer una clase que va a ser padre y va a heredar sus atributos, se usa el modificador de acceso protected, que es otro de los modificadores de acceso que habíamos visto en una de las clases, ¿verdad? Que son los modificadores de acceso. ¿Y por qué hacemos esto? Porque todo lo que sea privado no se hereda a las clases hijas. Si queremos que directamente las clases hijas puedan acceder a estos atributos, entonces tenemos que utilizar el modificador de acceso protected para que las clases hijas puedan acceder directamente a estos atributos. Estas son medidas de seguridad que uno pone en su código. O sea, no es que se hace nomás por capricho del programador, el que inventó Java y ponerle así, porque no, esto es por cuestiones de seguridad. Cuanto más seguro sea nuestro código, menos vulnerables vamos a ser a los ataques, que hay muchísimo hoy día. Y la ventaja de Protected es que no importa si las clases hijas se encuentran en otro paquete,
las clases hijas van a poder seguir accediendo a los atributos que estén definidos así, como protected. Así que este modificador de acceso está pensado especialmente para el concepto de herencia. Así que sin importar si está en otro paquete, si está marcado como protected, entonces las clases hijas van a poder acceder a este atributo. Y si es public, con mayor razón cualquier clase externa va a poder acceder a este atributo, pero hay que recordar que eso no es una buena práctica utilizar public, porque es más fácil, es verdad, es más fácil, pero no es una buena práctica hacer eso, ¿verdad? Así en este caso podemos utilizar protected para que las clases hijas puedan acceder directamente a este atributo y modificarlo directamente. Los atributos podemos crearlo como privado, pero si lo declaramos como privado, entonces las clases hijas solamente podrán acceder a estos atributos podrán acceder a estos atributos de manera indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Utilizando los métodos get y set públicos de cada atributo. Pero, como en este caso estamos poniendo en práctica el concepto de herencia, lo recomendable es utilizar atributos del tipo protected. Entonces vamos a terminar de definir todos los atributos que están en nuestro diagrama de clase. Protected, género, edad, y dirección. Recuerden que esto está mal. No podemos usar letras con acento en la definición de los atributos. Creo que los lenguajes de hoy día sí permiten, pero es un estándar usar sin signos o sea, sin acento las palabras que van a ser nombres de atributos. Bueno, con eso ya tenemos los atributos básicos de nuestra clase persona y ahora lo que vamos a hacer es agregar un constructor vacío. Eh, Ese constructor es básicamente para que podamos crear objetos del tipo persona sin necesidad de inicializar todos los atributos de la clase. Es decir, que puedan quedar nulos. Entonces, creamos un constructor vacío. ¿Alguien se recuerda cómo crear el constructor vacío? ¿No se acuerdan? Vamos a usar la ayuda del IDE. Clic derecho, Insert Code. No están mirando los videos ustedes. Están recordando estas cosas. Entonces acá nos dice constructor y nos muestra los atributos que tiene. Pero como yo ahora quiero hacer un constructor vacío, entonces simplemente le doy generar. Y automáticamente el IDE me ayuda y me completa el código para un constructor vacío que dijimos vamos a utilizar para inicializar, para crear objetos del tipo persona sin necesidad de inicializar los atributos de esta clase, ¿no? También vamos a agregar un constructor con un argumento únicamente para inicializar el atributo de nombre. ¿Por qué sería esto? Por ejemplo, para rápidamente crear un cliente que viene y no está registrado, entonces cargarle su nombre y los datos del cliente nada más. Y el resto se deja vacío. Para eso se usa. Y como ven acá se utiliza automáticamente el código, el IDE nos completa el this para acceder al atributo de nuestra clase.
y el atributo nombre y le asignamos el valor del argumento que estamos recibiendo en este constructor, que es esto que estamos recibiendo acá. Ya tenemos nuestro constructor con un solo argumento. Es decir, vamos a poder crear una clase persona simplemente enviando como dato el nombre, omitiendo el género, la edad y la dirección. Eso es lo que estamos haciendo con esto. Y porque agregamos un constructor vacío es que nos permite tener este constructor con un solo argumento acá. Y por último, vamos a agregar un tercer constructor. Como ya les dije, cada constructor que agregamos es para que podamos crear distintos objetos de distintas maneras, con valores iniciales de distintas formas. Así que ahora vamos a agregar un constructor completo. Y nuevamente vamos a usar la ayuda del IDE. Vamos a darle clic derecho, Insert Code, Constructor. Y ahora sí, vamos a seleccionar todos los atributos. Y ahí el IDE nos crea el constructor con todos los argumentos. Creo que nosotros hicimos todo a mano esto la vez pasada, ¿verdad? Pero era importante hacerlo a mano para entender lo que hace el lenguaje, ¿verdad? Bueno, luego vamos a agregar los métodos get y set. ¿Cómo se hacía para agregar los métodos get y set? Insertar getter y setter. Exactamente. Clic derecho, Insert Code, Getter y Setter. Seleccionamos todos los atributos y encapsulamos para que nos agregue la palabra this. Generamos y ya nos agrega los métodos get y set para todos. Si alguien no sabe qué es get y set, pregunten nomás sin problema y vamos a explicar de nuevo. Lo que no quiero nomás es repetir algo que de repente ya saben y estoy hablando de un tema. Getter y setter tiene que decir, ¿verdad? Profe. Para insertar el código, Sí, sí, sí. sí, clic Sí, derecho, insert sí. code. Ya. Ok, no está. Gracias. Ya no me muestra acá getter y setter porque ya inserté. Vamos a hacer el ejemplo. Sí, ya le pillé. ¿Qué le pillaste? Ah, bueno, espectacular. Entonces, si no saben qué es get y set, pregunten y vamos a explicar un ratito para salir de la duda y seguir avanzando en esto, que tiene su complejidad y sus particularidades. Pregunta a la 1, a las 2, a las 3. No hay pregunta entonces. Bueno, entonces, No hay pregunta. por último, vamos a agregar el método toString, que también ya sabemos para qué es. Si no saben, pregunten, vamos a explicar, no hay ningún problema con eso. Entonces vamos a agregar el método toString, nuevamente clic derecho, Insert Code, y acá tenemos el método toString. Un clic ahí y nos muestra las opciones que nos va a imprimir. Y le damos generar. Y ahí ya nos genera un código que nos va a imprimir objetos de la clase persona, la etiqueta nombre con su nombre, género. Estas son etiquetas, este es el dato. Etiqueta, dato, etiqueta, dato, etiqueta, dato. Bueno. Y ya está. Creamos ya nuestra clase persona. Una vez más, ¿verdad? Creo que 1000 veces, pero ya creamos. Pero no está de más repetir, así se queda ahí en el conocimiento grabado. Bueno, y ahora vamos a crear nuestra clase empleado. Vamos a crear nuestra clase empleado.
y va a estar en el mismo paquete de dominio. Finalizamos. Hay un detalle antes de continuar. Al utilizar el IDE para agregar los métodos get y set, me volvió todos los atributos private en forma automática. Y tengo que volver a ponerle protected para que cumpla la función que yo quiero que cumpla. Ahí. Ahí sí ya estamos. Profe, ¿hay alguna forma de evitar eso o ese paso tenemos que hacer sí o sí al completar por medio del IDE? Sí o sí hay que hacer. Sí o sí hay que hacer. Son pequeños detalles que de repente no tuvieron en cuenta. El IDE pues lo que trata de hacer es que tu código sea lo más óptimo posible, ¿verdad? Y al crearles métodos get y set, lo que está haciendo es proteger esos atributos y obligarle al programador o al sistema a que utilice los métodos para acceder a la información, ya sea para imprimir o para modificarla. Pero nosotros pues lo queremos que esto se herede en forma automática en una clase de empleado que nosotros vamos a crearle ahora. Entonces, por eso es que uno, como programador, puede hacer, o sea, vos podés hacer lo que vos querés, como vos querés prácticamente, siempre respetando la sintaxis, ¿verdad? Bueno. Creamos la clase empleado. Esta clase está dentro del mismo paquete. Y aquí viene la parte interesante, ya que vamos a definir que esta clase de empleados, según el diagrama que vimos recién, debe extender de la clase persona. Y para ello se utiliza la palabra reservada extend, así como vimos en el ejemplo. Extends. ¿Y de quién va a extender? De persona. Ya está. Con eso, empleado ya tiene todos los atributos y todos los métodos de, de la clase persona. Y acá nosotros, eh, si no agregamos este código, que empleado va a ser una clase, otra clase más, totalmente diferente, ¿verdad? Eh, y eso no es lo que queremos hacer, ¿verdad? Nosotros acá lo que queremos es el concepto de herencia, ¿verdad? Si no, hubiéramos utilizado la clase persona de la manera que el IDE nos dijo, ¿verdad? Pero nosotros vimos en nuestro diagrama de clase que empleado va a heredar de persona. Entonces tenemos que agregar la palabra reservada extends e indicar cuál es la clase padre. Una vez que tenemos hecho ese código, ya tenemos todas las características heredables de la clase persona. Ya están disponibles en la clase empleado. Y vamos a hacer una prueba. Así mismo vamos a dejar y vamos a hacer una prueba ya. Vamos a crear eh, es herencia que va a estar en el paquete test. Vamos a probar ya. Vamos a probar ya nuestra clase empleado, que es una clase hija de persona, ¿verdad? Bueno, hay que agregar el método main. Recuérdense que sin un método main va a ser imposible
crear objetos. No vamos a poder crear objetos. Así que es muy importante y suele pasar que nos queremos olvidar de crear el método main para hacer las pruebas, ¿verdad? Bueno, vamos a crear un nuevo objeto de empleado que le vamos a llamar empleado 1. ¿Cómo era que se creaba un objeto? La clase, el nombre, para la hora reservada new y los argumentos. Como ya les dije, yo puedo crear directamente acá el nombre del empleado, solo el nombre. Y ya está. ¿Por qué era que me marcaba este error? Porque tenía que importar. Excelente. Sí, lo que da gusto cuando ya se acuerdan de esas cosas. Porque no importé, ¿verdad? Me da otro error ahora. Empleado uno no identifica, bro. ¿Por qué si ya...? Así, tiene que ser nivel empleado. Acá hay otro problema. Y tu public class es herencia, pero tiene que estar extendido o algo. No, en teoría ella debería reconocer. Profe, Sí. la vez pasada me pasó lo mismo y lo que yo hice fue reiniciar. No me pide un constructor en empleado. No, ¿por qué si acá ya estamos heredando? Y heredamos también lo de persona. Profesor, yo estaba revisando en la clase pasada y el mismo bueno, formato está usando, o sea, no cambiaste nada. Por eso es raro que aparezca el error. Pero, ¿sabes por qué el error? Porque estamos trabajando con herencia. O sea, algo me falta acá. Y es algo del súper o algo de eso. Vamos a ver. Ay, claro, pues. Yo tengo que tener acá por lo menos un constructor ya. Eh, Acá falta un constructor. Entonces lo que yo puedo hacer es usar el método toString para... Lo que quiero probar es que por lo menos ya imprime. Ahí está. ¿Se acuerdan que teníamos un constructor vacío que nos permitía crear objetos sin necesidad de inicializar ninguno de los atributos? Y acá lo que hago es crear un objeto de empleado 1 sin ningún valor. Nada, absolutamente nada. Y voy a O sea, usar... profesor que, perdón, con un conjunto vacío el dato se carga por teclado. No, no le estamos diciendo eso. Vamos a ver qué se imprime. Vamos a ver qué imprime.
Acá lloro otra. Ahí está. Pequeño error de sintaxis. Bueno. ¿Qué es lo que hice yo? Crear una clase un objeto empleado, que le llamo empleado 1, del, em, de la clase empleado. Y voy a imprimir ahora lo que tengo acá en empleado. Y como ven acá, yo no tengo nada. Nada no hay acá. Pero como tiene de persona, ya me permite utilizar en un objeto creado el método toString de su clase padre. Y vamos a ver qué hace. Y me imprime nombre, nulo, género, nada, edad, cero, dirección, nulo. Todo nulo, pero me permitió crear. ¿Por qué? Porque tengo mi constructor vacío que me permite crear objetos sin necesidad de inicializarlos. Y ya puedo usar los métodos que heredó de su padre. ¿Se entendió esa parte? Sí, se entendió. ¿O les confundí todito Y mal? Acá me equivoqué en la sintaxis nomás, ¿verdad? O sea, yo tenía que crear el objeto como siempre creamos con esta sintaxis. Esta sintaxis no se tienen que olvidar, ¿verdad? Y usamos el método del nuevo objeto creado para imprimir lo que haya adentro. Y como tenemos un constructor vacío, nos permite inicializar el objeto sin cargarle valores. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que vimos es que no definimos nada realmente en la clase empleado. Ahí como vimos en el código no hay nada. Pero el simple hecho de extender de la clase persona podemos ya acceder a los atributos de nombre, edad, género, etc. Los constructores no se heredan. Es una de las características de Java. Los constructores no se heredan, pero podemos acceder a través de la palabra super. Así que las clases hijas van a poder acceder a los constructores de la clase padre utilizando la palabra reservada super, como estamos viendo hace rato. Y posteriormente se selecciona el constructor que se desea utilizar. ¿Y cómo se sabe qué constructor queremos utilizar? Y por el número de argumentos que le pasemos. Automáticamente selecciona el constructor que cumpla con los argumentos que nosotros le pasamos. Ahora vamos a agregar atributos propios para la clase empleado. Y como dijimos, vamos a llegar hasta empleado y esto no va a heredar más de nadie, nada. O sea, nadie más va a heredar de empleado, así como el ejemplo de gerente. Este ya podemos declarar como privado. Vamos a crear un ID empleado. Luego vamos a crear un atributo del tipo double para guardar el sueldo. Y también vamos a agregar un atributo del tipo static, como el video de la clase pasada, para contabilizar cuántos objetos del tipo empleado estamos creando. Vamos a agregar entonces, recuerden la sintaxis, private, static, in, contador, empleado. Y este va a ser el mismo concepto de static que ya vinimos trabajando las clases anteriores. Usamos la ayuda del IDE nuevamente para insertar el código
automáticamente del constructor y vamos a ver, ahora tenemos dos opciones. Eh, Podemos crear un constructor únicamente para inicializar los atributos de la clase hija, que sería el empleado. Pero nosotros podemos usar los atributos, los constructores de la clase padre usando la palabra super. Solo para ver, voy a seleccionar este y para que vean cómo crea automáticamente el ID, ¿verdad? Acá lo que hace es, me permite crear un objeto del tipo empleado con dos atributos, doble sueldo y el constructor vacío. O sea, me va a permitir crear un objeto del tipo empleado que tenga solamente ID y salario y los nombres todo vacío, pero eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero el IDE interpreta de esa manera, entonces esto no nos sirve. Luego acá, como tenemos un constructor con un solo argumento, acá me pone el constructor con tres argumentos: ID empleado y sueldo y nombre. Nombre es ya heredado de la clase padre, entonces por eso me agrega acá doble sueldo propio de empleado, y recuerden que ID de empleado vamos a generar en forma automática, entonces este no vamos a usar. Y acá lo que hace es llamar al constructor de la clase padre y siempre debe ir en la primera línea, así como les dije. Y luego los atributos que van a inicializar de acuerdo a los parámetros que se reciban, ¿verdad? Entonces, ID empleado ahora que íbamos a generar en forma automática y se hacía de esta manera. Era más contador empleado. Si alguien no entiende qué estoy haciendo acá con contador empleado, pregunten nomás, me vamos a explicar. Pero está en el video anterior, ¿verdad? Y el sueldo. Entonces vamos a usar... Sí, hay que preguntarlo. Profe, ahí no tiene que ir el override, ese que había dicho, No, o ese opcional. no es opcional. Es que no estamos utilizando ningún método acá todavía. Ah, Sí, es en el método. sí, en el caso de método. Vamos a usar enseguida. Vamos a crearle bueno. su propio toString para empleado. Y ahí sí vamos a usar el override. Entonces borramos este y vamos a usar solamente el constructor donde voy a enviar el nombre y el sueldo. Y nada más. Y se va a incrementar el contador de empleados de acuerdo a los objetos que se vayan creando. Entonces, agregamos... Acá está el getter y setter. Y en este caso solamente vamos a agregar del empleado porque de persona ya está heredado. Entonces, ahí tenemos. A este también se le puede agregar así el nombre de la clase, punto, el nombre del atributo para identificar que este atributo es propio de empleado. Tengan también en cuenta eso, que siempre es importante que el código cuanto más claro sea mejor. Y después vamos a agregar el método toString propio de empleado. Y le voy a agregar esto. Pero recuerdan que yo quiero que me imprima también los datos de persona. No quiero solamente que me imprima los datos de empleado, porque en persona por lo que está su nombre y eso. Entonces, ¿cómo era que se hacía? Super, punto, acá está el método,
de la clase padre y ahí ya está concatenado. Entonces ya tengo también el propio método, por eso acá se agrega en automático el override. Y tenemos ya un propio método toString para empleado. Y ahora sí podemos empezar a crear objetos de acuerdo a este constructor. Esto podemos ordenar para poner primero el nombre. Y luego el sueldo. Guardamos y ahora vamos a probar. Entonces ahora sí. Empleado. Espacio. Y mi sueldo 1000. Ejecutamos. Y acá ya tenemos el resultado. Está usando el método toString propio de empleado. Acá le llamó al método toString de persona para imprimir los atributos propios de persona. Imprime mi nombre correctamente, género, mi edad no envié, género tampoco envié, dirección tampoco envié. Y le concatena los datos propios de empleado. El ID empleado que se generó en forma automática, acá es 1, y el sueldo 1000. Si yo vuelvo a crear otro objeto de empleado, 2, ella es la APA, así que gana más ella, que no se enoje. Probamos. ¿Por qué he imprimido empleado 1 ya? Porque en tu System Auto Print está todavía empleado uno, porque no está empleado dos. Muy bien, excelente. Ah, faltó cambiar la etiqueta también. A veces copiar y pegar, tiene que ser atento a los detalles. Bueno, entonces así ya tenemos empleado 1, empleado 2. Y esta etiqueta podemos hacer dinámica también, para completar un poco el esquema. Podemos ponerle, por ejemplo, empleado. Vamos a concatenar. Empleado 1. Get ID. La etiqueta va a ser dinámica. No podemos usar así. Salió mi jugada. Van a pensar después cómo hacer dinámico esto. Ahí. Entonces, a medida que va creando objetos, él va contabilizando, ¿verdad? 1, 2, y te muestra el estado de cada objeto y su sueldo. Nos fuimos toditos ya hoy, sin parar. Entonces, si no hay preguntas, la tarea para esta semana.
Creo que vale 5 puntos la tarea esta semana. Miran por planeamiento. A ver. Estamos al 7. Sí, 5 puntos vale el trabajo de esta semana, que es para completar el puntaje del proceso de esta primera etapa. Y luego tenemos nuestro examen, nuestra evaluación parcial, que va a ser el 21 de octubre. El próximo viernes repasen todos los contenidos que dimos. Va a entrar hasta lo que dimos hoy para el examen. La siguiente clase quiero que repasen todos los contenidos que vimos y si tienen duda vamos a ir aclarando. Entonces, ¿cuál es la tarea? Van a crear la clase cliente que va a heredar de persona y van a crear la clase de prueba creando un cliente, 2 clientes, 3 clientes, 3 clientes. Y la misma cosa, el ID cliente tiene que incrementarse en forma automática. Acá pide guardar una fecha de registro, o sea, leer este diagrama de clases y agregar todo este código que te pide acá el diagrama de clases. Eso es lo que tienen que hacer para esta semana. ¿Una pregunta? Ninguna, pues. ¿Pidió los demás? Yo sí, profe, no sé si lo dijiste o se me pasó, pero la forma de entrega sería como lo hacemos siempre en formato PDF con screen de los códigos. Exactamente, así mismísimo. La forma de entrega siempre va a ser así. Van a pasarme un screen de la clase cliente y un screen de la clase test donde tengan creado 3 clientes como mínimo. Entiendo, profe, muchísimas gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? Si no hay consulta, dejamos hasta aquí. Dale, profesor. Por mi parte ya nada, profe. Dale. Y traten de mirar esta semana los videos y así el viernes vienen con sus dudas. Y vamos a aclarar lo más posible para que tengan un examen exitoso, que es lo que todos deseamos. Nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Bueno, pues, Hasta luego. Feliz fin de, profe, feliz fin de compás. Luego, profe. Igualmente, Carlos.